todo nuestro ser. Te adoramos por todo lo que haces, Señor. Y es así. Y hoy te entregamos nuestro corazón y nunca dejaremos de amarte a ti. Sí, Señor. Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando canto y te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Preparados para encontrarnos con tu amor. Es momento de darte toda adoración. Y le cantamos al Señor. Y hoy te entregamos nuestro corazón y nunca dejaremos de amarte a ti. Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de alabarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Este es el momento, este es el lugar, este es nuestro tiempo de exaltarte, Dios. Sí. Oh, 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 Lo mejor en nuestra vida es encontrarnos con tu amor. Cuando canto y te adoro, Dios, mi corazón vuelve a vivir. Oh, 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 oh. Cristo por siempre vive en mí. Oh, 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 oh. Así es, Señor. Él siempre, siempre, siempre vive en nosotros. Qué bueno tenerle nuevamente en una reunión de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Nos alegra mucho que usted se haya tomado el tiempo para conectarse y poder participar de este tiempo. Hemos preparado hoy un programa con elementos que esperamos que sean de mucha ayuda, edificación y enseñanza para su vida. Así que queremos darle la bienvenida, póngase cómodo y a disfrutar de este tiempo juntos en esta reunión en línea de la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Bienvenidos. De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso
El corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro, pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su reunión de Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. Hoy continuamos con la serie En Misión, testimonios que contagian. Y hoy tenemos de invitado ahora a nuestro pastor don Omar Pinto y a su esposa Cintia de Pinto, ¿verdad? Y que continuaremos con estas entrevistas que estamos haciendo durante todo este mes de junio, conociendo con el fin, de verdad, de conocer a varios hermanos. A don Omar y a don Cintia ya la conocen muy bien, pero hoy vamos a conocerlos un poquito más, y especialmente acerca de cómo la iglesia les ha beneficiado y sobre todo cómo viven la gran comisión. Hoy estaremos haciéndole preguntas específicamente. El tema se estará basando en qué cosas han dejado, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios en sus vidas, y ellos nos van a estar comentando un poco, la verdad, mucho acerca de esto. Pero antes de comenzar vamos a preguntarle a don Omar y a Cintia cómo fue que llegaron a la iglesia, quién llegó primero, si llegaron los dos juntos, o cómo fue la historia en que conocieron de Dios a cada uno de ustedes. Bueno, buenas noches, es un placer para nosotros estar aquí. Yo llegué primero, ¿verdad? A mí mi hermana fue la que me invitó a ir a la iglesia, ¿verdad? Fui primero a la iglesia y después a un grupo ya con don Omar, pero yo tuve la bendición, gracias a Dios, de ir primero. Sí, fue en 1993 que Cintia, creo que tal vez junio del 93, empezó a ir a la iglesia. Pues yo fui más o menos unos 6 meses después, enero del 94, y pues al inicio definitivamente pues no estaba muy interesado en ir a la iglesia o algo por el estilo, pero observaba yo que iba a la iglesia y los hermanos y oía hablar de lecciones y cosas por el estilo, y luego pues tuve la oportunidad de mi hermano que se llama Javier Tinoco,
Recuerdo que me invitó, insistió hasta que tuvimos la oportunidad de llegar yo también a la iglesia. Y pues una completa bendición desde el primer día que llegamos. Entonces ya estaban casados cuando llegaron, ¿verdad? ¿Y cómo era su vida antes de ser hijos de Dios, antes de formar parte de la iglesia? Pues sí, ya estábamos casados, teníamos tal vez como casi un año, fue nuestro primer año de matrimonio. Y bueno, como era una vida sin el Señor, ¿verdad? Sin conocer los principios de Dios, era un matrimonio difícil, diría yo. No tanto por Cintia, yo siempre he considerado que Cintia ha sido pues una buena esposa. Lo que yo recuerdo aún cuando ella no conocía a Jesucristo, no estaba en su vida. Aún ahí yo tengo buenos recuerdos de ella, tal vez el que daba más problemas era yo. El asunto es que estábamos sin el Señor y por supuesto pues las cosas no iban bien, ¿verdad? Yo le cuento a las personas a veces, tratando de como dar un testimonio, que nosotros nos casamos y al mes de casado ya nos habíamos separado. Después a los 4 meses nos volvimos a unir, pues, y así fue ese año, se imagina ese primer año. Sí, complicado. Y ya siendo cristiano, ¿verdad? ¿Qué áreas personales cada uno han tenido que luchar, que creen que sean las más, les ha costado ir dejando? Primero las damos. Áreas. Tal vez no es que algo que yo siento en lo personal que me ayudó mucho fue saber cuáles son los roles del esposo y la esposa, ¿verdad? Okay. Entonces, eso a mí me ayudó mucho a venir y saber que hay que sujetarse al esposo, depender del Señor. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, uno iba escuchando más, ¿verdad? Lo que le decía la Biblia y viendo también, ¿verdad? Diferentes parejas, diferentes conductas a las que usualmente ve uno, ¿verdad? En el mundo, esas cosas se fueron dando, ¿verdad? Poco a poco, así. Y en mi caso, sí, yo creo que una de las áreas que más me costó superar, ¿verdad? Fue el área de los celos. Yo siempre fui bien celoso, bien controlador, posesivo, si se puede decir, y creo que mi esposa le está diciendo así ahorita, ahí en su mente. Y tuve que pasar tiempo para que yo fuera como creciendo. Obviamente todo esto es parte del crecimiento espiritual que Dios va haciendo en nuestras vidas, que Dios me fue dando, pues me permitió entender, pues uno, que yo no era dueño de Cintia, que ella le pertenece a Dios, es hija de Dios y por tanto que yo pues tengo la bendición que Dios me la ha prestado como mi esposa. Pues entonces empezar a verla como eso, pues como una hija de Dios, como iguales, será como que no es que me pertenece a mí o algo por el estilo. Fue algo muy bueno que el Señor fue haciendo y bueno, ahora es muy diferente obviamente que allá los primeros años, ¿va? Pero sí, fue un área que creo que fue un poquito más difícil que otras. Cuando pensamos, cuando piensa en la palabra Gran Comisión, ¿qué representa para ustedes? ¿Qué es lo que sienten cuando escuchan esa palabra? Pues cuando pienso en Gran Comisión, lo primero que me viene a la mente es Mateo 28, 19 al 20, que es esa porción bíblica en la cual nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos pues les dejó el mandato, la misión, ¿verdad?, de vivir haciendo discípulos de Jesucristo de todas las naciones. Y por eso se llama Gran Comisión nuestra iglesia y nuestro movimiento, y por eso pues hemos tratado siempre de vivir pensando, ¿verdad? En algunos momentos viendo a quién evangelizamos, a quién discipulamos, a quién enseñamos los principios de Dios. En otros momentos pensando, bueno, ¿a dónde querrá Dios enviarnos? ¿Querrá que plantemos otra iglesia en otro país, en otra ciudad? En este momento, pues el Señor nos está usando en Valle de Ángeles, es parte de la Gran Comisión. Al inicio, pues el nombre, ¿verdad? Gran Comisión, comenzamos a escucharlo, lo que implicaba eso y el verso lema, ¿verdad? Entonces eso lo fuimos, era bien bonito desde ese entonces porque
cuando comenzábamos a escuchar las misiones y era bien emocionante, cada quien decía, ¿y vos para dónde querés ir? ¿Y vos para dónde querés ir? Entonces fue algo que nosotros pues abrazamos, ¿verdad? Y comenzamos a orar, ¿verdad? Y esperar en el Señor que pasara y hubieron planes y cosas así, pero Dios nos llevó a Valle de Ángeles. Y pensando en eso, ¿cómo creen ustedes que sería el futuro de la Gran Comisión? Pues lo que se me viene a la mente también de entrada a mí es nuestra visión como Gran Comisión Latinoamérica. Tiene que ver con plantar iglesias, Gran Comisión en cada ciudad importante de Latinoamérica, de países de habla hispana. Y por tanto, hacia ahí vamos, ¿verdad? Hace más o menos que 40 años, un grupo de hermanos empezó, el Señor les dio la oportunidad de entender la sana doctrina de la salvación, luego el mensaje de la Gran Comisión, y el Señor puso esa visión en ellos, ¿verdad? De plantar iglesias. Primero era Centroamérica, después pensaron en Latinoamérica, y eso es lo que viene, ¿verdad? Gran Comisión no ha parado nunca, en diferentes etapas, diferentes fases, diferentes años, épocas. Se han ido plantando iglesias, ya ahora hay iglesia en Colombia, varias iglesias en Estados Unidos, siempre de habla hispana, en todo Centroamérica, en Venezuela, en México, y hay varias iglesias, y vamos hacia América del Sur, ¿verdad? Entonces, ese es el futuro de la Gran Comisión. Posiblemente dentro de 20 años, 30, yo no sé, ya no vamos a estar aquí, pero esta otra generación que viene atrás de nosotros va a continuar. El Señor va a seguir usando hombres y mujeres, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros nietos para hacer la Gran Comisión. Así que la Gran Comisión apenas comienza, eso es lo que yo veo. Pensando un poco en lo que ha sucedido en los últimos 2 años, estamos en tiempos de pandemia, ¿ha cambiado la forma de hacer la Gran Comisión? ¿Es posible seguirla haciendo, pensando sobre todo en que muchas personas se alejan, ¿verdad? No hay ese acercamiento que había antes? ¿Es posible seguir haciendo la Gran Comisión en esos tiempos de pandemia? Yo pienso que sí. De hecho, lo hemos visto. Han llegado personas a grupos, ¿verdad? Tal vez no es lo mismo que físicamente, obviamente, ¿verdad? Pero digamos, en uno de los casos de los grupos de mi hija, llegaban muchachos, ¿verdad? Y les gustaba y participaban unos cuantos fines de semana o los días de grupo. Y yo pienso que sí, ¿verdad? Ahí es un momento para venir y atraparlos y aunque sea por chat, es diferente, totalmente diferente, pero yo siempre creo que tenemos que orar, ¿verdad? Si esa persona llegó a ese grupo en ese momento, pues orar por ella, ¿verdad? Y no perder la oportunidad de darle el evangelio. Yo recuerdo que en los primeros 15 días o algo así de la pandemia, solo salíamos cada 15 días, creo que era. Y fui al supermercado, queda aquí cerca, y nos tocó hacer una fila como de 2 cuadras. Pero recuerdo que la persona que estaba enfrente, una señora, bien alejados, en esos días respetábamos mucho la distancia. Y fue bueno porque yo ese día tuve la oportunidad de darle el evangelio a esa señora, hablarle de Jesucristo. Y luego, cuando me pongo a pensar en cada uno de esos meses de la pandemia y me pongo a pensar en todas las personas que tengo la oportunidad de hablarle de Jesucristo, sí ha habido oportunidades. Obviamente, un poquito alejadito de la gente, con las mascarillas, un poco de desconfianza, pero sí se puede seguir hablándole a la gente de Jesucristo. Y ahora podemos un poquito más venir y además de las opciones que tenemos en línea, visitarnos un poco más. Hemos ido a casas de hermanos durante todos estos meses, hemos tratado de ir y es interesante, ¿verdad? La sala de ellos, si es amplia, si está abierta, si hay ventilación, ellos por allá, nosotros por acá, y todo eso ha permitido poder seguir compartiendo los principios de Dios, seguir discipulando, como dice el mandato de la Gran Comisión. En pocas palabras, sí se puede hacer. Esta situación básicamente nos ha permitido conocer que hay otras maneras de seguir compartiendo el evangelio. En línea, por los chats, como dice mi esposa, por las plataformas de Zoom y todas esas otras opciones. Relacionado con
con la voluntad de Dios personalmente en sus vidas. ¿Qué creen o qué han dejado, qué cosas han tenido que dejar por darle más importancia a la voluntad de Dios en sus vidas? Yo estoy seguro que sus vidas fueran totalmente diferentes si no estuvieran o si no estuvieran haciendo la voluntad de Él. ¿Qué cosas es las que estaban en su mente? Planes o cosas que tenían que hacer o proyectos o cosas en general que, bueno, esto ya no es mi prioridad porque mi prioridad es ahora hacer la voluntad de Dios. Sí, bueno, una de las cosas que más recuerdo yo es que desde, yo no sé, mis 17, 19, 20 años empecé a ir a la universidad y hice varias pruebas para varias carreras y me salía, entraba otra, me salía, entraba otra universidad, me salía. Pero hubo una época cuando ya estaba en la iglesia que me metí a una carrera ahí de administración de empresas y por alguna razón ya ahí me estaba yendo muy bien. Ya llevaba, yo no sé, 10, 15 clases, a saber cuántas, y estaba aprovechando, avanzando. Y de repente, pero como ya estaba en la iglesia, me doy cuenta que algo que a mí me estaba beneficiando mucho era ir a los grupos de crecimiento. Pero debido a que yo estudiaba de 6 de la tarde a 9 de la noche, ya era bien complicado. Pero otra cosa que me llamó la atención es que solo teníamos nuestro hijo Yair. Salía a las 7 de la mañana, creo, de la casa, regresaba a las 9:30 a la casa, después de, no sé, de la universidad, y no lo miraba. Y yo en ese momento dije, necesito seguir yendo al grupo, porque eso es lo que me está ayudando a mí en mi vida, en mi matrimonio. Si yo dejo de ir al grupo, me va a ir mal. Yo sabía cómo podía complicarse la cosa en mi familia, en mi matrimonio, en mi vida espiritual, y necesito pasar tiempo con Cintia y con mi hijo. Y yo sé que tal vez otra gente no hubiera hecho esto, posiblemente hubieran decidido mejor seguir estudiando, pero en mi caso yo recuerdo que voy a dejar de estudiar. Fue una decisión bien consciente que tomé y por supuesto para mí fue muy bueno. Continué en el grupo de crecimiento, continué en mi relación con mi esposa, las cosas fueron mejorando. Le voy a ser sincero, no me arrepiento de haber dejado el estudio, porque en mi caso fue más beneficioso en esta situación de mi familia, en mi vida espiritual. Luego el Señor fue abriendo oportunidades de diferente tipo para trabajar, para traer el sustento a mi familia, pues tal vez no fueron del nivel que yo hubiera obtenido si hubiera sido estudiando, a saber sacar una maestría o algo así, pero siempre hubo sustento. Realmente nunca nos ha hecho falta nada. Dios ha sido realmente bueno con nosotros. Eso es lo que yo podría compartir. En mi caso, pues uno de mis deseos siempre fue mi carrera, odontología, ¿verdad? Pero por una u otra razón yo no la podía. Comencé a trabajar antes, entonces no podía estudiar, pero ya cuando logré entrar a mi carrera, ¿verdad? Tenía Yair, entonces las convicciones y aquello de querer estar con mi hijo, definitivamente opté por dejarlo, ¿verdad? Ese sueño pues no lo cumplí, pero ha sido de las cosas más valiosas que he dejado, que he obtenido, o sea, el estar con mis hijos. Yo creo, y le digo a mi esposo, si tuviera que volver a decidir, decidiría estar con mis hijos al 100. Yo los he disfrutado al máximo y ha sido muy bueno. Y otra cosa que siento que pudimos dejar bastante era tiempos con la familia, tiempos familiares con abuelos, familia, ¿verdad? Porque teníamos un horario ya establecido de reuniones y cosas y nosotros pues decidíamos, y ellos se adaptaron, ¿verdad? A venir y visitarnos los días que nosotros íbamos a estar en casa, porque ellos sabían que nuestra prioridad era estar en la iglesia, ¿verdad? En actividad de la iglesia. También para agregar lo que dice Cintia, creo que fue algo así como aprender todos. Nuestra familia extendida tuvieron que como aprender a conocer nuestro nuevo estilo de vida, y ellos sabían que si había una reunión de iglesia o algo por el estilo, ellos mismos aprendieron de alguna manera a considerarnos en eso y no buscaban estarnos invitando a alguna reunión o algo o inventar alguna reunión. Ellos mismos fueron bien conscientes en ayudarnos a permitirnos que le diéramos ese tiempo a ir a una reunión de grupo, una reunión de iglesia. Y yo creo que porque ellos mismos miraban lo que Dios estaba haciendo en nuestro matrimonio, en nuestra familia,
y nos habían visto antes de conocer a Dios y nos veían después de haber conocido a Dios. Y en parte creo que eso animó mucho a que ellos nos ayudaran en eso, y fue algo que tuvimos que perder un poco porque tuvimos que dejar de ir a algunas fiestas, algunas cosas familiares, por tal de ir a una capacitación, por tal de ir a una consejería de matrimonio, una charla para padres, tantas cosas, ¿verdad?, que en nuestras iglesias se ofrece pues para las familias. ¿Y cómo ha sido esa experiencia de ustedes y de familia, sobre todo en el servicio, en las diferentes áreas de la iglesia, en los grupos, en los ministerios y en las reuniones en general? ¿Cómo ha sido esa experiencia que ustedes han tenido? Pues a mí me ha encantado. La verdad que desde que comenzamos a estar en la iglesia, al poco tiempo Omar comenzó a servir, ¿verdad? Entonces siempre hemos estado juntos. Nosotros con Omar tenemos eso, ¿verdad? De que siempre andamos juntos. Entonces yo me iba con Jerry, luego nació Ashley, y ahí mientras ellos iban creciendo, aprendimos a servir en lo poco que podíamos. Digamos, si estaba Jerry pequeño, entonces yo tal vez en el área de ufieres me ponía a arreglar los sobres y mis hijos viendo, ¿verdad? Luego más adelantito, ya cuando comenzaron a crecer, pues ya comenzamos a pensar en cosas que fueran a aprender mis hijos para que sirvieran en la iglesia. Entonces comenzamos a conseguirles clases de guitarra y batería, y eso ayudó increíblemente. Llegó un punto donde estábamos tan involucrados en el servir y cada quien en su área, ¿verdad? Yo comencé a servir en programación y fue un área que me encantó, ¿verdad? Y Ashley después creció igual y todos estábamos sirviendo al mismo tiempo. Entonces ha sido una bendición totalmente, ¿verdad? Ver a mis hijos involucrados, el hacerlo bien, ¿verdad? Ellos aprendieron ese principio de que si vamos a servir en la iglesia, en cualquier cosa, íbamos a hacerlo bien para darle la gloria a Dios y hacerlo con excelencia, ¿verdad? Como Él se lo merece. Como familia, servir y estar juntos creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Nuestros hijos estudiaron en casa, todos ellos, los tres, y eso facilitó, aunque perdimos otras cosas, se pudiera llamar como privilegios de que estuvieran en una escuela, yo no sé, bilingüe, en español, lo que sea, pero ganamos la bondad de Dios de tenerlos en casa. Cintia, pues siempre ella se esforzó pues en darle las clases y supervisarlo y todo, y bueno, ahí están ellos, ya salieron de su high school y ahí van en la universidad. Eso ayudó también a que estuviéramos juntos sirviendo en los diferentes ministerios, pero algo que yo recuerdo que a mí siempre lo voy a guardar en mi corazón es como Cintia desde el inicio me apoyó. O sea, no recuerdo yo, si acaso de yo ni lo recuerdo, como que ella se opusiera a que yo sirviera en la iglesia. Siempre se iba conmigo temprano. Estar en programación era estar 3 horas antes en la iglesia, antes de la reunión. Ahí andaba conmigo. Era un tiempo donde no teníamos un auto. Aún recuerdo que a veces salíamos de reuniones a las 8 de la noche, yo no sé, llegábamos hasta un lugar, nos llevaba un taxi colectivo, y luego teníamos que caminar como 1 kilómetro allá en esa zona de Tiluarque, en Tegucigalpa, pero era más seguro, por supuesto, andar en ese momento. Y lo que me llama la atención y recuerdo es que ella estaba embarazada, usted sabe, con esa barriga así grande. Nunca hubo una mala actitud y eso creo que me animó mucho a seguir sirviendo, a seguir ahí apoyando en la iglesia voluntariamente, y luego tuve la oportunidad de trabajar en la iglesia también. Pero luego mis hijos se fueron uniendo, tenían su grupo, nosotros siempre pues tratamos de darle la prioridad a ellos en el sentido de llevarlos al grupo, que fueran al grupo, animarlos a ir al grupo. Todas esas cositas fueron ayudando para que ellos también crecieran ahí con el ánimo de vivir sirviendo a Dios, agradando a Dios. Y ya para ir terminando, la última pregunta es, ¿qué les compartiría a los hermanos, ¿verdad?, que están viendo esta transmisión, para animarlos a vivir la gran comisión con pasión, haciendo la voluntad de Dios, y que esto siga avanzando mucho más allá de lo que nuestras mentes imaginan?
¿qué les dirían ustedes para animarlos a ellos? Yo pues animarlos a conocer al Señor en serio, ¿verdad? Dios es lo mejor que ha pasado en mi vida, ¿verdad? El conocerle. Y la vida cristiana no es fácil, ¿verdad? Hay que tomar muchas decisiones, pero tenemos que estar bien concentrados en hacer como un combo esto, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra, ¿verdad? Si no conocemos a nuestro Dios, no sabemos de qué es capaz Él, ¿verdad? Tenemos que obedecerle, tenemos que orar, ¿verdad? Platicar con Él, tener esas pláticas buenas que solo son entre Él y yo, ¿verdad? Y discipular, hablarle a la gente de Cristo, ¿verdad? Todas esas cosas es un combo, no solamente dedicarme a leer o no solamente dedicarme a orar, o no, o sea, es un todo, ¿verdad? Para que nuestro rostro refleje al rostro de Cristo, ¿verdad? Que es lo más importante. Es lo más fascinante que uno puede tener en su vida, ¿verdad? Uno puede tener una profesión, un negocio, cualquier cosa, ¿verdad? Una familia exitosa, pero sin el Señor eso es momentáneo, ¿verdad? Nada te va a satisfacer tanto como lo es vivir en el Señor, saber que tenemos un propósito eterno, que podemos vivir para Él, dando el todo por el todo. Él te va a proveer todo. Es increíble cómo Dios provee, ¿verdad? Y da su respuesta como que en el momento donde uno dice, puchica, ya hasta aquí, ¿verdad? No, el Señor viene en ese momento justo y el conocerle es lo más fascinante. Y en un matrimonio, en la vida de alguien, esto es fundamental, ¿verdad? El Dios que sea nuestro guía, no sé, es fascinante. Definitivamente que no perdamos la oportunidad de venir y hacerlo ya, tomar la decisión ya y comenzar a hacerlo y en todo, ¿verdad? Orando, leyendo, hablándole a la gente de Cristo, obedeciendo la palabra. Todo esto, ¿verdad? Es un combo fascinante, ¿verdad? Sí, definitivamente algo que creo que es básico en la vida de un hijo de Dios es el crecimiento espiritual. Puede ser que alguno de nosotros haya aceptado el regalo de Jesucristo, ¿verdad? Como su Salvador personal, pero de alguna manera se quedó allí nomás, ¿verdad? Parado, estancado, y se nota en las convicciones, ¿verdad? Se nota en que hace un año que llegué a la iglesia, estaba mi matrimonio así, pero ahorita un año después se ve un cambio, hay unos pasos que se han dado, hay unos pasitos, hay una alegría, dice la palabra, que parte del fruto del Espíritu es el gozo, la alegría. Entonces, se nota. El crecimiento espiritual se nota en la obediencia que tenemos hacia los principios de Dios. Entonces, el mundo y todo este sistema de cosas siempre van a estar tratando de cautivarnos. Y nosotros, pues en algunos momentos cedemos a esas cosas. Todos, porque todos somos tentados, pero entre más pegados al Señor, como decía Cintia en este caso, estamos buscando a Dios en la palabra, en la oración, pegados a hermanos que nos ayudan a crecer, que también están en serio buscando crecer. No son perfectos, pero buscando crecer. Va a haber más posibilidad de ir dando pasitos de crecimiento espiritual. Dios va dándonos crecimiento espiritual y ese crecimiento espiritual nos va a ayudar, uno, a disfrutar mejor esta vida que Dios nos ha dado, a agradar a Dios en todo lo más posible, pero también a ser de mucho beneficio para otras personas. Es la manera que nosotros vamos a poder hacer la gran comisión, enseñarle a otros lo poquito que hemos aprendido, lo poquito que ya estamos practicando y disfrutando, ¿verdad? Ya lo podemos compartir, con solo que alguien nos mire, otra pareja nos mira y que hay algo diferente en nosotros, ya ahí hay una influencia. No digamos si ya vengo yo y les comparto un principio bíblico y les animo a dar esos pasos también. Entonces, el crecimiento espiritual real, ¿verdad? Pegados a Dios, buscando a Dios. Eso es algo que yo animaría a todos a que consideremos buscar todos los días de nuestra vida como nuestra prioridad. En pocas palabras, tener una relación personal
con Dios. Así es. Así que con esta última pregunta nos despedimos. Gracias, don Omar, y gracias, Cintia, por habernos acompañado el día de hoy. Y para todos ustedes que nos están viendo a través de esta transmisión, compártanla y pónganle atención sobre todo a cada una de las respuestas que ellos nos dieron y sobre todo, pongámosla en práctica. Eso es lo más importante para vivir haciendo la gran comisión bajo la voluntad de Dios. La próxima semana continuaremos con otra entrevista de uno de nuestros hermanos, de una de nuestras parejas de aquí, de la Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles. No se la pierda, compártala y continuemos juntos disfrutando de este programa. Hasta la próxima. Excelente. Hasta luego, Eduardo. ¿Qué es dejar que se haga la voluntad de Dios? Jesucristo en Lucas 22 al 42 dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hasta dónde cada uno de nosotros estamos dispuestos a dejar que Dios haga su voluntad en nosotros? ¿Queremos que se haga su voluntad o que Dios simplemente apruebe la nuestra? Serían tantas las preguntas que nos podemos hacer referente a este tema. Y ayer escuchamos a la gente decir que se haga la voluntad de Dios, que sea como Dios quiera, etc. Pero muchas veces esto solamente es del diente al labio, solamente es de la boca para afuera. Pero el corazón no se acepta muchas veces que se hacen los cambios necesarios, sino que se cumplan los deseos, vanidades o las metas. Dejar que se haga la voluntad de Dios es como quien se alista para el ejército. Si hay guerra, hay que ir a la batalla. Si estás de vacaciones, lo siento mucho, pero tienes que regresar al ejército. Tú no eres el que te gobierna, sino que hay otro que te dice lo que tienes que hacer. Y tú, sin quejarte, vas donde te mandan, porque tienes que hacer la voluntad del ejército. Aunque te duela, muchas veces quieras hacer lo contrario. Eso es hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Él quiere y no lo que tú quieras, vivir como Él quiere y no de acuerdo a como tú quieras. Respetar y obedecer sus mandatos, sin poner pretextos, sin poner excusas, ni sin preguntar por qué. Y que es imposible luchar por tu matrimonio, luchar por tu familia, luchar por tu hogar, cuando no haces lo que Él desea, cuando haces lo que te da la gana y no obedeces la voz de Dios. Cuando nos ponemos bajo la voluntad de Dios, le estamos diciendo: Dios, yo quiero hacer lo que tú quieres y no lo que a mí se me antoje. Quiero hablar, quiero actuar, quiero escuchar y quiero caminar de acuerdo a lo que dice tu palabra. Pero si decimos eso y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Hacemos todo lo opuesto, no podemos decir en definitiva que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, sino que bajo la nuestra. Y Dios tiene para cada uno de nosotros propósitos individualizados. Definitivamente que sí, pero muchas veces nosotros somos esa piedra que evita que Dios cumpla los propósitos que tiene para nosotros, porque no nos dejamos moldear por Él, para que nos prepare de acuerdo a la forma en que deberíamos de estar y para así lograr con éxito cada uno de los propósitos que tiene Dios en nuestra vida. Les animo a que cada uno de ustedes se dejen guiar por Dios, que dejen que Él muestre su voluntad en ustedes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en cada uno de los aspectos de nuestra vida, cuando escuchemos algo, cuando veamos algo, cuando vayamos a hacer algo, que siempre tengamos en nuestra mente y nuestros pensamientos que deberíamos de hacer todo bajo la voluntad de Dios y todo para llevarle honra y gloria a Él. Deja que Dios haga su voluntad en cada uno de los aspectos de tu vida y verás que Él te guiará hacia sus propósitos y obtendrás la victoria. El mayor ejemplo de alguien que hizo todo bajo la voluntad de Dios fue el mismo Jesucristo. En Filipenses 2 del 5 al 9 dice lo siguiente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló muchísimo más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice la Biblia, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos ejemplo a Jesucristo, a Dios mismo, que Él se humilló por amor hacia nosotros, por salvarnos a ustedes y a mí. Imitémoslo y vivamos para su honra y para su gloria, y vivamos sobre todo bajo su voluntad. Como Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles, hemos servido a la comunidad en varias y múltiples ocasiones. Hemos hecho brigadas médicas gratuitas con medicamento incluido, ¿verdad?, a muchos habitantes dentro de la comunidad. También hemos realizado bazares, ¿verdad?, donde se le ha traído ropa, artículos del hogar en muy buen estado, a buenos, excelentes precios, ¿verdad?, porque sabemos que hay muchas personas necesitadas dentro de la comunidad. Durante esta pandemia que ha pasado más de un año, también a muchas familias se les ha servido con alimentos, ¿verdad? A pesar de que muchos de nuestros miembros de la iglesia, algunos han perdido trabajos, otros ha habido merma, disminución en sus ingresos, siempre Dios ha proveído para que se les pueda ayudar a estos otros hermanos, a estas otras familias que han estado en una situación aún más complicada. Y lo seguiremos haciendo y lo seguiremos sirviendo, porque eso es parte de nuestro ADN como Iglesia Gran Comisión. Y próximamente continuaremos sirviendo aún más con el Centro de Desarrollo Integral, ¿verdad?, que estaremos dando reforzamiento a estos niños, reforzamiento escolar, ¿verdad? Y también quisiera mencionarles que dentro de 2 semanas se estará dando a conocer el proyecto Promesas. ¿Qué es el proyecto Promesas? En el que una vez al año mencionamos y le pedimos, le solicitamos a ustedes que formen parte de él, donde cada uno de nosotros hace una promesa, ¿verdad? Una promesa a Dios con el fin de, yo quiero colaborar, yo quiero formar parte de esto, yo quiero servir y apartar una cantidad específica de dinero cada cierto tiempo, puede ser una vez al mes, cada 2 meses o una sola ocasión, con el fin de sentirse parte, con el fin de apoyar en todos estos proyectos que como Iglesia Gran Comisión Valle de Ángeles nosotros estamos formando parte. Y es que así lo mismo lo dice, vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, de hermanos sirviendo a otros hermanos con mayor necesidad, y eso forma parte de nuestro ADN, forma parte como miembros de la iglesia, forma parte como hijos de Dios. Así que si usted quisiera acompañarnos, si usted quisiera formar parte de esto, le invitamos a que dentro de 2 semanas se tiene tiempo, ¿verdad?, para que usted pueda considerar aportar, ¿verdad?, considerar una cantidad con la que usted, yo quiero aportar, yo quiero apoyar con esto. Así que dentro de 2 semanas lo puede hacer. Así que gracias por haber estado con nosotros y gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que se siga reuniendo, ¿verdad?, ya sea en nuestras reuniones de grupos de crecimiento, las reuniones que tenemos en línea como esta, por ejemplo, y en las reuniones que tenemos cada 15 días de clases de teología, donde aprendemos mucho acerca también de la palabra de Dios. Así que nos vemos y que estén bien. Gracias por haberse tomado el tiempo para acompañarnos hoy en esta reunión. Esperamos que cada uno de los principios a los que hemos sido expuestos pues ya estén ayudándole en su vida y puedan ayudarle pues en el transcurso de esta semana y del resto de su vida. Queremos invitarle a nuestros grupos de crecimiento. Sí, tenemos grupos de crecimiento. Son grupos pequeños, 8 personas, 6 personas, 10 personas que se reúnen ya sea en línea por plataformas como Zoom
y otras plataformas en el internet, pero también algunas veces se reúnen presencialmente aquí en la zona de Valle de Ángeles. Si usted quisiera participar en alguno de estos grupos, pues le animamos que lo considere. Son grupos en los cuales usted pues comparte con otras personas de cerca, pues obtiene amistades significativas que terminan siendo de gran ayuda para nuestras vidas. Oramos juntos, así que escríbanos al inbox, con gusto le podemos dar más información. Y si usted quisiera participar diezmando, ofrendando, ayudando en alguno de nuestros proyectos especiales, pues lo puede hacer en las plataformas bancarias disponibles, así como aparece ahí en la lámina disponible en este momento. Gracias por habernos acompañado hoy, que pase una feliz semana.